Un saludo en el nombre del Señor. Hoy tenemos un programa muy especial, La Voz de la Iglesia. Vamos a tener una serie de entrevistas con pastores de la Iglesia aquí en Latinoamérica, con diversos temas que espero cada uno le va a hablar a usted. Así que preparémonos para escuchar la voz de los pastores, que es la voz de la Iglesia. Pero antes que nada, pues vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, te pedimos que esta semilla que tú quieres derramar caiga en buena tierra. Quita de nosotros, Señor, todo lo que pueda impedir que esa buena tierra reciba la semilla a través de esta voz de los pastores y de que tu Espíritu Santo nos hable y nos lleve no solamente a escuchar, sino después a poner en acción. Así que todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, vamos a empezar con Monseñor Héctor Cubillos. Él es obispo en Colombia de Zipaquirá y nos va a hablar de un tema importantísimo, discipulado misionero. Recuerden que el documento clave para nosotros en Latinoamérica, y el Papa Francisco seguramente lo va a llevar al resto de la Iglesia, es el documento de Aparecida, cuyo título es Plan Continental para la Evangelización en América Latina, Discípulos y Misioneros. Así que lo que vamos a escuchar ahora es cómo usted y yo podemos ser, primero que nada, un discípulo, pero un discípulo que no se queda solamente a los pies del Señor, sino que va a salir a llevar la misión. Así que pues, aquí vamos con nuestro primer gran tema, discipulado misionero. Ponga mucha atención. Nuestra Iglesia Católica, y muy especialmente la Iglesia en América Latina y el Caribe, desde hace unos cuantos años, y con una motivación muy grande del mismo Papa Juan Pablo II, ha venido hablando, reflexionando, abriendo caminos para lo que se llama el discipulado misionero. La Conferencia de los Obispos de América Latina, reunida en el Brasil, en Aparecida, ese fue el tema central que ellos trataron y para el cual dieron unas grandes orientaciones decisivas para el futuro de la Iglesia y el futuro de la evangelización, de esa nueva evangelización de la que nos hablan tanto los documentos de la Iglesia. Ser discípulos misioneros de Cristo. Este es el acento que el Espíritu Santo ha inspirado en la Iglesia, nuestra Iglesia, para esta época que estamos viviendo. Renovar y afianzar y madurar en esa condición y en esa identidad cristiana de todo seguidor de Cristo, ser discípulo suyo. Cuando miramos nosotros en los evangelios, la praxis de Jesús, evidentemente encontramos esa gran insistencia. Desde el mismo momento en que Jesús llama a los 12 apóstoles, luego de una noche de oración en la montaña, cuando los llama por su nombre y los establece y los instituye como apóstoles, el Señor les dice que los ha llamado y los ha convocado para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Este primer acto de constitución, de fundación de la Iglesia, podríamos llamarlo de esa manera, ya nos presenta esa identidad de todo miembro de la Iglesia. El discípulo es el que ha sido llamado por el Señor para estar con Él, para ir con Él, para acompañarlo. Más adelante el Señor dirá, el que quiera seguirme,
que tome la cruz de cada día y se venga conmigo. Esa es la condición. Tal vez nosotros en nuestra historia, en la historia de la fe y de la piedad en nuestros países, estuvo muy marcado, y esa fue una época importantísima en la vida de nuestra iglesia, pero al cambiar los tiempos nos encontramos en realidad con que ese ambiente, por decirlo así, oficial, cultural cristiano, ya estaba desapareciendo, se había desdibujado, y por eso era necesario volver otra vez a lo esencial del Evangelio para recuperar esa identidad, una identidad que fuera ese dinamismo para los miembros de la iglesia, ser discípulos de Cristo. Y el discipulado viene caracterizado con aquella insistencia del Señor. Lo que Él pide a sus discípulos es que lo escuchen y que respondan y que vivan de acuerdo con sus enseñanzas. El discipulado es aquel que llega a reconocer a Cristo Señor como el Maestro. Y es maravillosa esa pregunta que le hace el joven rico en uno de los evangelios sinópticos a Jesús, cuando le dice y le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Esa es la pregunta y esa es la respuesta que nosotros como miembros de la iglesia hemos de alcanzar en nuestra vida de fe y en nuestro compromiso creyente. Tener a Jesús como maestro, porque siguiendo su enseñanza, mirando y penetrando cada vez más en su vida y sobre todo imitándolo en su comportamiento y en sus relaciones, nosotros encontramos de una manera muy clara lo que significa el deseo del Padre cuando Él desde la nube, ya fuera en el rito o en el río Jordán con el bautismo o en la montaña de la transfiguración, desde la nube dice la voz: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ese es el querer, y por eso en Jesús nosotros encontramos esa palabra de Dios que nos está diciendo qué somos, qué es lo que Dios quiere, para qué nos creó, que la podemos sintetizar en esa sola expresión maravillosa: ser y llegar a ser en plenitud hijos de Dios, como Jesús, con Jesús, por Jesús y por su Espíritu. De llegar a tener esa relación tan profunda de fe y de amor con el Padre, como la expresó Jesús en tantos momentos de su existencia. Y por eso Jesús es la palabra y la pedagogía de Dios para que nosotros, siendo discípulos, alcancemos esa meta y ese destino y esa perfección a la que el Señor Dios nuestro Creador nos tiene destinados. Por eso el ser discípulo implica en este momento para nosotros, especialmente en América Latina y especialmente en cada una de nuestras diócesis, de nuestras iglesias particulares, ese caminar y ese dirigir y volver la atención a lo esencial de la vida del Señor, de sus enseñanzas, de sus comportamientos, de sus relaciones, porque ahí está el principio de una renovación. La misma conferencia de los obispos en Aparecida decía que si no nos renovamos, si no volvemos otra vez a alcanzar y a mirar lo esencial de la vida según el Evangelio, no estará la iglesia entre nosotros en capacidad para la evangelización del mundo, para ser luz del mundo y sal de la tierra. Por eso el llamamiento del discipulado es la voluntad de Dios en este momento para todos nosotros. Y eso es lo que debe pretender cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada diócesis, cada familia, cada escuela cristiana. Buscar que todos seamos
auténticos, fieles, firmes, resueltos discípulos de Cristo, que tenemos al Señor como esa lámpara que guía nuestros pasos, que inspira nuestro vivir y que orienta y guía nuestro actuar. Y por otra parte, también como ese texto del Evangelio los llamó para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. El discípulo es misionero. El discipulado y el seguimiento de Jesús no puede encerrarse dentro de una sacristía, dentro de una comunidad, sino que tiene que proyectarse. Esa es el querer y el plan de Dios, proyectarse al mundo. Nosotros asistimos a esas realidades tan tremendas que está viviendo la humanidad y que nuestros países también están sufriendo. La violencia, la corrupción, los vicios, la pérdida de los valores humanos fundamentales de la existencia. El cristiano como misionero, como evangelizador, tiene que ser ese fermento en la sociedad. Y por eso, como Jesús, también el cristiano, cada uno de nosotros, está llamado para anunciar a Jesús, sus enseñanzas, su verdad, para hacer posible que tantas personas que tienen su partido de bautismo, que nacieron y crecieron en el seno de una familia cristiana, pero tantas personas que actualmente viven en la indiferencia y en el alejamiento del Señor, puedan volver para redescubrir en Él la riqueza y el tesoro y así cumplir con el deseo del Señor de construir ese reino de Dios, reino de paz y de amor entre todos, que anticipa esa plenitud de vida a la que todos estamos llamados ahora en la esperanza. Mi siguiente invitado en este día es Monseñor Jorge Piñol. Ahora nos vamos a trasladar a Argentina. Él es superior del Instituto Cristo Rey y nos trae un tema también interesantísimo y que para muchos de nosotros como pasado de moda, y son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Yo no sé si usted alguna vez en su vida ha tenido la bendición de pasar por una de estas sesiones, uno de estos ejercicios espirituales, pero créame, yo pienso que aún en este momento en que pensamos que eso ya no está de moda en la iglesia o que ya no nos hace falta ir y profundizar desde nuestro llamado como hijos de Dios en la iglesia a después vivir realmente como verdaderos hijos de Dios. Así que qué bueno que tenemos a alguien con tanta sabiduría que nos va a volver a abrir y nos va a volver a poner el gusto para no solamente conocer los ejercicios espirituales, sino espero que todos ustedes, después de escuchar a Monseñor, decidan en la primera oportunidad pasar por un fin de semana o los días que sea necesario y hacer esos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Así que les invito para que lo tomen ustedes como una receta que el cielo nos manda a través de Monseñor. Vamos a escuchar qué son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. El Instituto Cristo Rey fue fundado por el padre José Luis Torres Pardo. El padre es español, pero fue fundado aquí en Argentina, en Rosario, en la arquidiócesis de Rosario, hace un poco más de 20 años. Y nosotros damos como principal ministerio de apostolado, entre otros, pero el principal son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y eso se realiza sobre todo en algunas diócesis de Argentina, distintas, en Rosario, Córdoba, San Luis, San Juan, Buenos Aires, y en otras diócesis cercanas a Buenos Aires, Bahía Blanca, y también en Estados Unidos, en Miami y en Washington. Siempre para personas de habla hispana en Estados Unidos. También damos cursos de formación doctrinal, todo lo que es conocer más, profundizar y amar más la verdad de la Iglesia, que es la verdad de Cristo. Eso es lo que creo que es la misión que el Señor nos ha encomendado. Y el Padre fundador, que vive todavía, ya es muy grande, pero vive con nosotros en Rosario, nos ha marcado a fuego en el amor a la Iglesia, porque la Iglesia es el hogar, el ambiente, como el espacio en el que encontramos toda la verdad de Dios que salva a los hombres. La verdad de Dios encarnada es Jesús,
y a Jesús lo conocemos bien, completo, sin deformaciones, sin que quede librado, digamos, a las emociones o a las tendencias de cada persona singular. Lo conocemos tal cual es, gracias a la Iglesia, a su Iglesia. Y en eso tenemos como un fuerte acento en el amor a la Iglesia, porque es el modo de conocer y amar a Jesús, y entonces conocer y amar al Padre, y conocer y amar a todos los hermanos, a todos los hombres. Porque es muy importante para el hombre, diría, porque es importante Dios, porque es importante la palabra de Dios, porque es importante escuchar la palabra de Dios, reflexionarla, hacerla carne, hacerla vida, porque las personas humanas, las cosas que son serias, las más importantes de nuestra vida, cuando uno quiere enfrentarlas y quiere asumirlas, pues necesita un espacio de reflexión, uno se concentra y uno quiere como que prestar atención con todo lo que tiene cuando se trata de un asunto realmente importante. Pues bien, Dios es lo absolutamente importante, el reino de Dios es lo absolutamente primero, y la santificación, nuestra salvación y santificación es lo realmente importante, y la salvación del mundo entero. Eso hay que reflexionarlo, hay que asumirlo, hay que escucharlo. Los ejercicios espirituales dan el clima en el que se hace más fácil aceptar, escuchar bien la palabra de Dios, meditarla profundamente y entrar en diálogo con Dios. Digamos, la genialidad de San Ignacio, de los ejercicios ignacianos, que no es un invento, es de él en parte, pero es más del Espíritu Santo. Los frutos a través de los siglos han mostrado que realmente es de Dios. Muchos frutos de santidad, muchos santos de los canonizados, conocidos, muy conocidos, se han forjado o han visto un cambio muy importante en su vida a partir de los ejercicios ignacianos. Pues la genialidad de los ejercicios espirituales está en que va llevando al alma en un clima de silencio a conocer más profundamente en la palabra de Dios, a reflexionar esa palabra y a conocer el plan de Dios que esa palabra me transmite cuando yo la medito en el silencio con un corazón sincero y bien dispuesto. Disponen el alma, como dice San Ignacio, ¿no? Nos disponen a escuchar lo que a lo mejor ya sabemos, pero a escucharlo con un corazón más dócil, más abierto a lo que esa palabra verdadera y santificadora quiere decirme a mí. Produce pánico el silencio, pero eso es una deficiencia, es un signo enfermizo de nuestro mundo actual. Las tecnologías pueden ser muy bien empleadas, EWTN es un ejemplo, pueden ser muy bien utilizadas y pueden ser realmente vehículo de mucho verdadero y bueno y noble y santo para los hombres, ¿no? Para beneficio de todos. Pero es verdad también que las tecnologías en sí mismas, utilizadas de una manera como casi como un absoluto, como el eje de la vida, llegan a convertirse en una adicción y al mismo tiempo debilitan las mejores energías del corazón humano. Impiden a veces reflexionar mucho, impiden como ponderar las grandes verdades, nos ayudan solamente a vivir de lo inmediato y de lo fácil, es cuestión de hacer clic muchas veces y tener respuestas inmediatas, fáciles, infinitamente variadas, pero eso no nos ayuda tantas veces a crecer como personas, a buscar pacientemente y esforzadamente la verdad. Los grandes temas parecen quedar como sepultados por la catarata de noticias, de información, de datos que nos van llegando y que llaman la atención frecuentemente, pero que impiden razonar en lo mejor o para una verdad más profunda. Simplemente uno vive de impresiones más o menos sensibles, de emociones, de impactos que ciertamente los medios pueden provocar muy hábilmente, ¿no? Y con mucha profundidad. De hecho, hoy existe una gran manipulación del lenguaje, existen sociedades muy masificadas, muchas personas despersonalizadas porque simplemente siguen la corriente o lo que se impone
desde a veces grandes medios de comunicación que manejan ideas, modos de pensar, de hablar, de comportarse, modas desde el vestir hasta las modas de los gustos de una época. Y en ese sentido pueden ser un instrumento para una nueva esclavitud, que existe. En buena parte de esa esclavitud ya existe y lamentablemente. Los ejercicios, claro, nos quitan, como que nos arrancan de esa sociedad masificada para ponernos cara a cara con Dios, ¿no? O corazón a corazón, como diría el cardenal Newman, frente al Señor y enfrentados con Él y por tanto enfrentados con nosotros mismos también, encontrándonos en nuestra auténtica dignidad, en el sentido y en la vocación última de nosotros, de cada uno de nosotros como persona y por supuesto como familia y como hermanos en una sociedad. Bueno, como en todas las cosas importantes hace falta alguna dosis de audacia y de dar un paso adelante donde hoy de hecho se hacen muchas experiencias audaces, pero a veces para la perdición, como que se provoca un entusiasmo por la aventura, pero una aventura que simplemente es fugaz y en la que uno no sabe bien, a veces es una simple emoción que termina en el vacío. Aquí no se trata de algo nada alocado, aunque hace falta un poquito, como de ir más allá de la razón para lanzarse en los caminos del Evangelio. Entonces para el católico, para el que ya cree y tiene fe, pues es simplemente vivir más coherentemente la fe. Si yo tengo fe, que yo quiera ser más coherente, que tenga más unidad interior, que yo quiera realmente aceptar lo que vivo, pues bueno, pues lo que vivo me lleva a mí al silencio, lo que vivo me lleva al encuentro personal con el Señor. Como lo ha dicho tantas veces el Santo Padre, de manera magistral y sencilla al mismo tiempo. El cristianismo no se trata de una decisión ética o de unos cambios ideológicos, sino de un encuentro personal con Jesús. La lógica de la fe me lleva a querer encontrarme a solas con Él, que es la lógica del amor. Los que se aman realmente quieren encontrarse solos, quieren dialogar, quieren comprenderse y conocerse mejor. Pues en esa misma lógica quiere vivir el cristiano que quiere ser cristiano. Pues a eso los invitamos. Nosotros somos de Cristo Rey y decimos, yo así lo recibí, lo aprendí y uno lo ha visto y lo confirma la experiencia de los santos, que Cristo sea Rey de nuestra vida quiere decir que Él es el que tiene el dominio del amor, o sea, la santidad es como el imperio del amor de Cristo en un corazón y por supuesto luego en una familia y en toda la sociedad. Pero ese permitir que Jesús domine en mi vida, permitir lo que se llama el poder de Dios, llamaba también el Papa Benedicto, el poder de Dios es el amor. Entonces, todo lo que tiene que ver con el amor implica algo muy personal, una relación personal, un diálogo, una comunión y una confianza. Pues a eso nos quiere ayudar la experiencia de los ejercicios ignacianos. Con todo afecto sacerdotal y con todo entusiasmo, queriendo que todos los televidentes que ciertamente ven el canal porque ya quieren profundizar la fe. No creo que alguien elija ver EWTN como simplemente por matar el tiempo. Alguien elige ver este canal de Madre Angélica porque sabe que le van a alimentar la fe, sabe que le van a dar la verdad de la fe, la verdad del Evangelio, la que comunica la Iglesia. Entonces, alentarlos a ver el canal, sí, pero a ir también más allá de ver los programas excelentes de EWTN que sirven tanto para la formación en la fe y para crecer en el amor a Dios y al prójimo, pero a ir concretamente a una vida, que todo sea instrumento para una vida cristiana más plena, más coherente y para un testimonio más audaz. Nosotros sabemos, lo vemos y lo sufrimos. Si avanzan tantas instituciones, tantas leyes, tantas costumbres y tanta cultura de muerte y de pecado en nuestro mundo, y a veces vemos que avanza, no se trata
lamentablemente, de la falta de testimonio, de la debilidad de la fe y del amor de mucha gente que piensa bien, de muchos católicos que tienen fe, pero que es una fe pobre o incoherente. No se trata a veces de que los católicos estamos como dormidos o como dejándonos llevar por la corriente, como inseguros de nosotros mismos, sin tener esa santa audacia de los primeros cristianos o de otros a través de los siglos hasta el día de hoy, que son capaces de hablar de Dios y de vivir según Dios, aunque eso suponga el martirio. Son épocas en las que se nos pide un testimonio más claro. Sé que desde el canal esto se hace muy patente y se nos propone esa vida cristiana más auténtica, fieles a la Santa Iglesia, confiados en el auxilio de María Santísima y con el deseo de que Cristo reine en los corazones, en las familias y en toda nuestra sociedad, en nuestro mundo. Para todos, mi mejor saludo y la bendición sacerdotal, y especialmente mi admiración a la Madre Angélica, que ha sido el instrumento privilegiado y dócil del Señor para hacer tanto bien a muchas almas. Seguimos viajando por nuestra América. Y ahora vamos a tener a alguien que viene desde Chile a compartir con nosotros. Monseñor Juan Ignacio González. Él es obispo de San Bernardo y nos va a tocar nuevamente otro tema que no podemos dejar de ver la actualidad que tiene. El papel de los medios de comunicación en la misión de la Iglesia. Hermanos y hermanas, los medios de comunicación en este momento son el nuevo areópago para llevar la palabra de Dios. Así que qué bueno que tenemos a un señor obispo que nos va a decir no solamente lo que hacen algunos como EWTN, Radio Católica Mundial, sino cómo todos nosotros los bautizados tenemos que buscar la manera de poder entrar en esos medios de comunicación para llevar a través de ellos la palabra de Dios. Vamos también a escuchar los retos que tiene la Iglesia allá en Chile. Y al escuchar esto no piensen que esto es algo exclusivamente para nuestros hermanos allá en el Cono Sur en Chile. Los retos que tiene la Iglesia en Chile, estoy seguro, son los retos que tiene la Iglesia en cualquier otra parte del mundo. Así que pongamos mucha atención al relato de Monseñor, porque esos retos quizá nos van a hablar y nos van a permitir responder a esos retos en nuestra iglesia local. Vamos pues con Monseñor a escuchar estos dos temas tan interesantes. Yo pienso que hemos tenido en los últimos años en los mensajes del Día Mundial de las Comunicaciones muchos inputs y muchas manifestaciones de lo que el Papa quiere sobre este tema. Quiere que transformemos los medios de comunicación en instrumentos de evangelización. Y para eso nos insta a usar todos esos medios que hoy día están a disposición, incluidas las redes sociales, para anunciar a Jesucristo y para llevar a Jesucristo a lugares donde muchas veces no podemos llegar nosotros, no puede llegar el sacerdote o el laico, o simplemente son lugares aislados. Por eso yo pienso que en esta diócesis hemos tratado de ir por ese camino y hemos instalado un canal de televisión que con la gracia de Dios lleva 3 años funcionando. Estamos trabajando seriamente en que nuestra página web sea cada día más visitada y más atractiva, llevamos muchos años en eso. Y tenemos también los medios escritos. ¿Por qué? Porque no hay que privarse de ninguna de estas cosas, al lado de las redes sociales, como sobre todo Facebook y Twitter, que son otro tipo de comunicación, pero que son esenciales para transmitir el contenido de la fe. Yo pienso que en la Iglesia poco a poco va entrando, también en los obispos, en los sacerdotes, la idea de que si por una parte estos medios pueden tener elementos que son negativos, todo depende de cómo lo usemos, como nos repetía el Papa en la penúltima carta sobre la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Si transmitimos verdaderamente el mensaje de Jesucristo, verdaderamente también producirá ese efecto. Y creo que es un instrumento en el cual todavía estamos muy lejos de llegar a aquello que el Señor nos pone en nuestras manos, que es la eficacia de las comunicaciones para la evangelización y para la misión. Y hay un cambio incluso no solamente de visión, sino de receptores. Hasta unos años atrás, los receptores de los medios eran los clásicos, la persona que ve televisión, la persona que usa
o lee un medio de comunicación escrito y poco más. Hoy día nos damos cuenta, por ejemplo, que nuestros jóvenes en un altísimo porcentaje funcionan a base del Facebook, reciben información a base de Twitter y sobre todo el Internet ha hecho que la televisión y la transmisión en vivo o on demand de programas religiosos sea una cosa cada vez más asequible. Por lo tanto, como iglesia también tenemos que darnos cuenta de que ese cambio hay que asumirlo, hay que estudiarlo y hay que verdaderamente aprovecharlo. Es decir, tenemos muchas más personas capaces de recibir la enseñanza de Jesucristo a través de esos medios de lo que teníamos hace 10 o 15 años. Sin embargo, también el Papa advierte una cosa que es muy importante, que es que esto no sustituye, todos estos medios no sustituyen el trato personal, el trabajo personal de cada uno de nosotros con nuestros amigos y sobre todo el trabajo de los sacerdotes y los consagrados. No podríamos hacer un trabajo apostólico, pastoral, solamente a través de la televisión o a través de los medios de comunicación. Tendrá que haber siempre el contacto personal, pero entonces los medios se convierten en instrumentos para que la gente llegue a la iglesia, vuelva a la iglesia, en definitiva descubra a Jesucristo. Tenemos ahora a Monseñor Marc Burzaba. Él es vicario episcopal para la familia en ese querido país, Chile. Nos va a hablar de los retos que tiene la familia en Chile. Y como mencioné anteriormente, estos retos no los veamos solamente localizados a un continente o a un solo país. Estos retos después van a ser también para todos nosotros. También nos va a hablar de las fortalezas de la familia en América Latina. Si hemos visto por un lado los retos, vamos a ver las fortalezas que la familia tiene y esto se aplica a todos nosotros. Y aquí viene después como un fruto de todo lo que vamos a escuchar. Los retos, las fortalezas y ahora prepárese porque esto nos viene a todos el saco. El papel que tiene la familia en la generación, en la producción de vocaciones religiosas. Ojalá su hogar y su familia sea una que después de escuchar lo que nos va a presentar Monseñor, produzca vocaciones religiosas. Así que vamos a meternos de lleno en este tema tan importante, la familia. Hay muchos retos. En primer lugar, la familia de hoy, la familia cristiana, debe redescubrir lo que es decir, debe redescubrir su identidad cristiana. Lo que siempre decía Juan Pablo II, familia, sé lo que eres. Y solo teniendo clara su identidad, la familia cristiana podrá transformarse en misionera, es decir, teniendo claro lo que somos, podremos anunciarlo, podremos contagiar a otras familias con nuestra identidad, con nuestra vivencia cristiana. Es lo más importante. Después tenemos muchos retos vinculados con la educación de los hijos. Es el gran problema de la sociedad moderna. Muchos padres se sienten literalmente incapaces de educar a sus hijos. No tienen herramientas suficientes, no saben cómo hacerlo. Por lo tanto, es importante unir la fuerza, tanto las instituciones de la Iglesia como las instituciones del gobierno, como también los padres mismos y la escuela. Debemos unir la fuerza para poder educar a las nuevas generaciones, para poder transmitirles los valores humanos, cívicos y religiosos. Otro gran reto para la familia chilena y familia latinoamericana es el tema de la vida, el compromiso verdadero con la vida, la defensa de la vida humana desde la concepción hasta su término natural, pero también la lucha permanente por la calidad de la vida, por la dignidad de la vida humana. Son estos
los retos principales en el ámbito de la familia. Después tenemos una serie de retos pastorales que cada iglesia particular debe tomar en cuenta. Nosotros aquí estamos muy preocupados por lo que es la preparación remota para el sacramento del matrimonio, porque finalmente podemos observar tanto en Chile como en todos los países de nuestro continente que hay muchas personas que se separan, muchas personas que no son capaces de mantener su amor en el hogar, en la familia. Hemos descubierto que la preparación al sacramento matrimonial es fundamental y en ese sentido debemos mejorar tanto la preparación directa al matrimonio como también la preparación remota, es decir, la preparación para el matrimonio empieza en nuestros hogares, empieza en la pastoral juvenil. La familia en nuestro continente tiene muchas fortalezas. La fortaleza más importante es el hecho de que la mayoría de los ciudadanos, tanto de Chile como de nuestro continente, desean tener una familia, desean vivir en una familia. Es un dato casi curioso, porque sabemos que hay muchos divorcios, hay muchos problemas en nuestras familias, y sin embargo, la mayoría de los ciudadanos de nuestro país y de nuestro continente deseamos tener una familia. En Chile, un 93% de todos los jóvenes quieren tener una familia y ponen a la familia en el primer lugar como el valor más importante. Esta es la gran fortaleza y es un punto de partida para poder enfrentar todos los retos, todos los desafíos que tenemos. La familia cristiana es un lugar donde se transmiten los valores humanos, cívicos y cristianos. Es un lugar privilegiado para la transmisión de la fe. Es por esta razón que la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, volvió a esta antigua expresión hablando de la familia como una iglesia doméstica. Soy misionero. Como misionero estoy disponible, estoy dispuesto a abandonarlo todo y a ir a cualquier país. Soy polaco, ordenado sacerdote en Francia, he trabajado en Bélgica y actualmente estoy aquí en este hermoso país, en este hermoso continente, porque cada cristiano debe ser misionero y estoy francamente orgulloso de ser polaco, estoy orgulloso de poder vivir y servir en este continente. Otro pastor de nuestra iglesia, Monseñor Óscar Ojea. Él es obispo de San Isidro, en Argentina. Y ahora nos va a llevar algo que es el corazón del Evangelio, la importancia de la caridad. Ahora entendamos que la caridad no estamos hablando aquí de la limosna, sino estamos la importancia del amor puesta en acción. Nos va a hablar de las obras de misericordia. Este es un asunto de salvación. Recuerden Mateo 25, cuando llegue el juicio final, ¿cómo es que vamos a ser medidos o tasados? A la derecha, los bienaventurados que con los más pequeños hicieron, a la izquierda, los que van a la condenación porque no hicieron con mis pequeños. Las obras de misericordia será el juicio final. Y esto va a desembocar en cómo la caridad en América Latina, cómo el amor se debe de implementar en nuestro continente.
Así que yo creo que este tema le tenemos que poner toda nuestra atención porque estamos hablando del mismo corazón del mensaje del Señor, el amor puesto en acción. Y recuerdan, ama y haz lo que quieras. Tiene una importancia en dos dimensiones. Primero, en la dimensión del vínculo con una persona, la necesidad de poder vincularse con la comunidad. Y en segundo lugar, el hecho de que la comunidad en sí misma no puede realizarse si cada uno de los miembros de ella no aportan todos sus talentos. Si yo tengo un hermano mío que está excluido, que está marginado, por ejemplo, yo me pierdo una riqueza si él no desarrolla sus talentos. Soy yo el que lo necesito para que la comunidad pueda ser plena. No es simplemente que a él le falta algo y yo voy a cubrir su falta, siendo como de arriba para abajo, del que puede al que no puede, sino que yo me estoy perdiendo una riqueza que él puede dar para aportar a la comunidad. Entonces, de alguna manera, el amor abarca todos estos aspectos. Mi propia necesidad, mi propia pobreza, que se une a la pobreza de mi hermano. Entonces, vamos a decir que se juntan dos pobrezas y de alguna manera, al juntarse, eliminan toda exclusión y toda cosa de ámbito sobrante, digamos, ¿no? En el capítulo 25 de San Mateo, Jesús mismo se identifica con aquel que está necesitado de misericordia. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve preso y me visitaron, tuve enfermo y me vinieron a ver. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos decir que en el Señor nosotros podemos captar la presencia misma del pobre y viceversa, en el pobre está presente el mismo Señor. Entonces nosotros en el Evangelio estamos llamados no a amar de cualquier modo, sino de amar como Cristo nos amó. Entonces este amar como Cristo nos amó le da una cualidad al amor que es especial. Entonces de alguna manera yo, al tener una obra de misericordia para con mi hermano, lo estoy haciendo con un amor particular que es el de la entrega de Cristo por mi hermano. Entonces no es solamente por un sentimiento, por un sentimentalismo, sino porque Jesús está allí presente en el hermano desnudo, necesitado, sin amparo, etc. En nuestro continente se dan muchos contrastes económicos sociales, ¿no es cierto? Incluso aquí en el Gran Buenos Aires hay zonas donde conviven personas que tienen acceso a los bienes de un modo más simple, más fácil, y otros a quienes les cuesta muchísimo más, ¿no? Entonces, es muy importante en este momento poder enfrentar las nuevas pobrezas. ¿Qué llamo las nuevas pobrezas? Hay pobrezas, por ejemplo, el no poder comer, que es tremendo, pero que nosotros no la padecemos tanto ahora en el Gran Buenos Aires. Hemos entrado a vivir en una sociedad adicta. La sociedad es adicta. El que no es adicto a la velocidad es adicto a la imagen, el que no es adicto a la imagen es adicto al trabajo, el que no es adicto al trabajo es adicto al juego, el que no es adicto al juego lo es al alcohol, y allí emerge la droga. Entonces, en ese panorama cultural de evasión, vamos a decir, de no enfrentar la realidad porque me duele mucho, o porque no puedo, o porque me siento muy débil y vulnerable, aparece el tema de las adicciones, que está como tomando una parte importantísima de nuestra juventud, que evidentemente se encuentra con esto sin horizonte, sin futuro. Entonces, el desafío más grande va a ser cómo enfrentar estas nuevas pobrezas. Primero hay que mirarlas, saberlas ver, saber que existen, reconocerlas como fenómenos reales, no darles la espalda. Y después ver a través de qué estrategias la caridad hace que yo pueda ayudar tanto en la prevención de las adicciones, creando un clima que pueda ser sano, saludable para el desarrollo de nuestros jóvenes, y al mismo tiempo cómo rehabilitar a aquellos hermanos míos que están más enfermos y más tocados por este flagelo que ha ido tomando especialmente el Gran Buenos Aires como la droga. Un papel fundamental, porque en realidad en la familia es una escuela de amor, es una escuela de afectos. Nosotros en la familia aprendemos a amar y a ser amados. Si evidentemente falta esta
esta correspondencia o estos vínculos que son vínculos primarios, ¿no? Entonces difícilmente yo me pueda desarrollar de un modo normal. La Iglesia en esto busca cubrir, y la sociedad tiene que buscar cubrir aquellos baches de ausencias afectivas que son pronunciadísimos en muchos de nuestros jóvenes, pero siempre van a ser sustitutivos, ¿no? Es decir, la familia es como la auténtica raíz en donde vamos a decir, amor primal, digamos, se requiere y al mismo tiempo se demanda y al mismo tiempo se da. Yo he gozado realmente todos estos compartires de nuestros obispos, pero aquí casi como en el Tabor diríamos, vamos a quedarnos acá, pero no. Hay un momento en que también hay que bajar y casi tenemos ya que terminar. Así que como nuestro último, vamos a poner como la cereza para terminar este pastel que nos han brindado nuestros obispos, vamos a tener a Monseñor Juan Vicente Córdoba. Él es obispo de Fontibón, allá en Colombia, y nos va a hablar de un tema que también hoy día el Papa Francisco nos lo ha bombardeado, nos lo ha dicho, nos lo ha pedido por todas formas y maneras, la evangelización y la nueva evangelización. Y está basada en este documento que ya mencionaba yo, el documento de Aparecido, el plan pastoral para la evangelización en nuestra América. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, como nos ha dicho el Señor, discípulos y misioneros. Así que, mis hermanos, pongan atención a este nuestro último documental, porque creo que aquí se vuelve a repetir, volvemos a oír las palabras del Papa Francisco: salgan, vayan, una iglesia de puertas abiertas, que llevemos el mensaje sobre todo a esas periferias existenciales. Así que con esto nos despedimos, los espero el próximo lunes, pero no se vayan. Terminemos con lo más importante de este momento, la nueva evangelización. Hasta entonces. Queridos amigos de EWTN, soy Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, obispo de Fontibón. Fontibón es una cuarta parte de la gran ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. El Papa dividió en 4 esta gran arquidiócesis porque ya son 8,5 millones de habitantes. Entonces quedó en 4 diócesis y yo tengo la de Fontibón. Soy presidente de la Comisión de Vida de la Conferencia Episcopal. Y hoy me quiero dirigir a ustedes con mucho cariño, como voz del pastor y con el corazón y el abrazo del pastor que cuida de sus ovejas. Con un tema que yo creo que es muy actual, que ya la reunión de Aparecida nos lo sugirió para América Latina y el Caribe, que fue prácticamente el centro de nuestras deliberaciones allá en Brasil. El tema de la evangelización y la nueva evangelización. Nos habla Aparecida de una conversión pastoral. La tenemos que dar todos, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos. ¿Qué es la conversión? Como la palabra lo indica, pasar en un giro fuerte de 180 grados de una orilla a otra orilla. Pasar de una pastoral de mantenimiento, le llamamos de taller. Uno lleva un automóvil al taller, al lugar donde se arreglan los automóviles para que le hagan mantenimiento, que el aceite, que el cambio de bujías, que el cambio de alguna pieza que ya merece cambiarse, que le hagan algo de pintura y latonería. Esto se llama mantenimiento, pero el automóvil en sí, su esencia es el mismo. Pasar de una iglesia de mantenimiento, de taller, de sacramentalismos, de mantener en la oración, en la fe, en las eucaristías, en las novenas, cosas buenas todas, por favor, definitivas, pero de el que viene, los que vienen a misa, los que vienen a los asuntos de parroquia, se los mantiene, se los alimenta. Eso es bueno e importante, pero la iglesia no puede quedarse hoy en eso. Entonces la conversión pastoral es pasar de una iglesia de mantenimiento a una iglesia misionera que se lanza, en el buen sentido de la palabra, agresiva, evangelizadora, y que incursiona en la ciudad secular, en un mundo de la posmodernidad, en un cambio de época. Entonces, conversión pastoral, pasar de una pastoral de mantenimiento sacramentalista a una pastoral de empuje, a una pastoral de iniciativas de misión,
de llevar a Jesús, de predicarlo con ardor, dice Aparecida, con fascinación en el corazón, como quien anuncia algo que le embeleza, algo que le cautiva y le atrae todas las dimensiones del ser humano. Lo anuncia afectivamente, emocionalmente, racionalmente, físicamente, espiritualmente. Lo anuncia con toda pasión. Ese anuncio es muy importante hoy. ¿Por qué? Porque tenemos hoy una sociedad muy variada, muy heterogénea, fruto de un cambio de época. No estamos, queridos hermanos y hermanas, en una época de cambios, no. Estamos en un cambio de época, que es distinto. Del siglo XV al XX se dio la época, la Edad Moderna, donde la diosa razón gobernaba ideas, principios, normas, constituciones de los países y inamovibles e innegociables, fuertes normas y reglas. Y teníamos una cantidad de decálogos y sobre todo las convicciones y los principios que no eran negociables. La razón manejaba la vida. Leibniz, Spinoza, Descartes, todos los filósofos franceses, etc. Se acabó la Edad Moderna en el siglo XX. Comenzó una nueva edad, una nueva época que se llama la posmodernidad, que viene después de la Edad Moderna. Así le llaman los filósofos de la historia hoy a esta época. Características de esta época: el corazón rige, las emociones, los sentimientos, ya no es la razón. Relativismo moral y ético, cada uno pone su moral. Para el uno es bueno abortar, para el otro es bueno abortar en ciertos casos, para el otro es malísimo abortar, para el otro ni se habla de eso, para el otro hay objeción de conciencia, para el otro no. Cada cual hace su moral. Para uno es bueno casarse 3 veces, para uno es bueno solo casarse una vez, para uno es por la Iglesia católica, para otro es por lo civil y para otro por unión libre. Se llama relativismo moral. ¿Y cuál es el problema? Que todos dicen que su manera de ver es lo bueno. Cada uno dice lo que es bueno. Se maneja a Dios. A Dios se le dice lo que es bueno y malo. Él no nos lo dice. Y lo hacemos que nos bendiga lo que a nosotros nos parece bien o que no bendiga lo que a nosotros nos parece mal. Relativismo moral y ético. Pero también hay una autonomía total. El hombre quiere ser autónomo y subjetivismo. Ya no hay normas objetivas para todos, universales. Son particulares, subjetivas. Cada cual vive su vida como quiere, con extremismo de autonomía y subjetividad. Y otra característica, ausencia total de Dios. Dios salió del ring. Dios lo utilizamos, lo traemos cuando queremos y lo sacamos cuando no lo necesitamos, nos molesta o nos perturba. Entonces, una nueva evangelización hoy tiene que tener en cuenta que estamos en una nueva época posmoderna con estas características y requiere nuevos obispos, nuevos sacerdotes, nuevos religiosos, nuevos laicos, nuevos métodos, nuevas estrategias. Esa es la nueva evangelización. El contenido del querigma: Jesucristo se hizo hombre, murió y resucitó para salvarnos. Eso es, presentarlo a una nueva época. Distintos recipiendarios o destinatarios. Hay católicos muy de la iglesia, que asisten a la iglesia, participan de los procesos. A ellos hay que darles toda la cura de almas, los sacramentos, la palabra. Con ellos se puede hablar de mantenimiento, aunque también impulsarlos a seguir siendo misioneros. Hay otros católicos que son católicos y solo vienen a matrimonios, a exequias de funerales, de vez en cuando a una misa, a una reunión o fiesta. Son personas buenas, pero no viven una fe comprometida, no son misioneros, no ejercitan su confirmación que recibieron al Espíritu Santo para ser evangelizadores misioneros de la iglesia. No, son pasivos totalmente y cada día se alejan más, pero se llaman católicos. Y hay otro grupo de católicos que nunca vienen a nada, que ni siquiera participan, inclusive son paralelos a la iglesia o contrarios a la iglesia o totalmente neutros de la iglesia, y a veces comienzan a ser atacantes de la iglesia. Con sus actitudes, cuestionamientos, no tienen una buena formación y viven aparte. Pueden llamarse, entre comillas, católicos alejados. Yo los llamaría ya paganos católicos. Y hay otro gran número que es el patio de los gentiles, que son aquellos que no les interesa nada de Dios, ni de la iglesia, ni de las religiones, viven en un ateísmo práctico, confesado explícitamente o implícitamente vivido. Son personas que llevan una vida totalmente sin Dios, sin espiritualidad. A estos es a los que hay que llegar.
A todos, por supuesto. Una iglesia misionera, donde hay una conversión pastoral, donde hay una nueva evangelización, tiene que ir al patio de los gentiles. Tiene que ir y llegar al corazón de estas personas. No conocen a Jesucristo. Anunciarle lo que llamamos el primer anuncio. Esta etapa, la manera de llevar a Jesús hoy tiene 3 partes. El primer anuncio, el querigma, la catequesis y la misión. El primer anuncio se hace con ardor, con pasión. A esta gente hay que llegarle a través de los medios de comunicación, del teatro, de la palabra, a través de maneras de puestas en escena, a través de hechos contundentes de testimonio. Testimonio como el de Benedicto XVI, que se aparta del poder, que es un hombre humilde, que a diferencia de otros mandatarios no quiere seguir porque no puede por su salud. Eso es un hecho contundente, está anunciando a Jesús, toca los corazones. Primer anuncio. Después del primer anuncio se presenta el querigma, a Jesucristo muerto y resucitado, también con ardor, pasión y afectividad, con fascinación. Después viene la catequesis, ya la persona que quiere ser instruida en todos los procesos, dogmas y en toda la doctrina de la Iglesia Católica. Y después ya la persona catequizada y enamorada de Jesús va a la misión, que ya es un católico ardiente, que va y anuncia a Jesús de palabra a obra, con sus intenciones, acciones y operaciones. Queridos hermanos y hermanas de EWTN, como pastor los exhorto para que pasemos de una pastoral de mantener a una pastoral de predicar con ardor y de misión. En una nueva época donde tenemos que anunciar a Jesús explícitamente, sin pretensiones negativas, sin imposiciones ni juzgando a nadie, sin autoritarismos ridículos, pero sí con pasión, ardor y deseo de que nuestro Señor sea conocido en un mundo donde está siendo desconocido. Que Dios los bendiga.